Hey trader muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos? Bueno muchachos, este video va a ser bien interesante porque les voy a hablar uno de los principales errores del por qué muchos traders no pasan pruebas de fondeo, se quedan en segunda fase o se quedan en cuenta real y no pueden facturar y retirar. Es un factor que la verdad uno cree que no es importante y es el más importante realmente, más importante incluso que la estrategia. Yo solo les puedo decir que miren, terminen de ver el video cuando yo les mencione cuál es el error más grande para pues, no ser rentable, para poder perder cuentas, sí, para que les vaya tan mal en la operativa después de pasar la primera y la segunda fase o estar en real y buscar retiros. Eh, pues normalmente uno dice, va a hablar de lo mismo que todos, ese es el mismo cuento. Muchachos, yo solo les puedo decir que es real, sí, es muy real y prácticamente ahí es donde todos quedan estancados por ese error que cometen. El error más grande en el mercado de Forex o en cualquier mercado donde se pueda hacer trading son las emociones. El error no, sino el factor más importante son las emociones, la mente, el tema psicológico, el tema emocional, realmente es lo más importante. Colóquelo como pilar. Hagan una transformación primero interna para que realmente cualquier estrategia que vayan a usar, con medias móviles, Smart Money, ondas de Elliott, bueno, todos los nombres de cada estrategia, de conceptos que usen, les funciona solamente si ustedes tienen muy buen trabajo psicológico emocional. Personalmente yo he estado en segundas fases, en primeras, he estado en real y me pasaba lo mismo, retrocesos fuertes, perdía las cuentas, perdía cuentas reales, perdía cuentas de fondeo y siempre entraba en ese análisis de qué es lo que no estoy haciendo bien, ¿no? Entonces analizaba y decía, sí, estoy haciendo muchas cosas bien, pero me daba cuenta de que operar por necesidad o operar con emocionalidades de no querer perder, no volver a ese pasado en donde siempre perdía y perdía y esta vez estoy ganando y voy a perder y si no hago bien un trade voy a perder. Hay un ataque como de pánico, como de miedo, de duda, de incertidumbre que causa bloqueos y por ende pues llevan al fracaso, ¿no? A perder cuentas, a autoculparse, a buscar algún culpable también, algo externo, y el problema siempre ha sido interno. Entonces, chicos, los que yo les puedo decir, bueno, ese es el gran problema em, con operar en estos mercados, y son las emociones. Las emociones hacen que lleguen pensamientos a su cabeza malos, pensamientos de tristeza, de es que fue por esto, es que el mercado me está viendo, es que eh, el trade lo analicé súper bien, era tendencia alcista, impulso, retroceso y entré y justamente sacó mi stop loss, después se fue. Bueno, cosas como esas que llegan a la cabeza y lo que hacen es empeorar la situación. Sí, entonces si ustedes se ven en ese estado, yo les puedo recomendar de que empiecen a meditar, empiecen a sugestionar su mente y hablarse positivo, empezar a practicar, a volver a intentarlo, no lo dejen de intentar, pero analicen los sentimientos y pensamientos que tienen independientemente de los resultados. Traten de soltar el resultado, ¿sí? Y lleven una gestión de riesgo para que las emociones no influyan tanto y puedan tener mejor control. Bueno, son varias cuestiones las que pueden tener en cuenta, pero bueno, eso es lo que les quería comentar. Y aparte de eso, pues les voy a dar una estrategia en el oro, ¿sí? Una estrategia en el oro que pues muchos me han preguntado. Hay una cuestión en el oro y es que muchos pierden en este par, quemacuentas, bueno, muchos factores. Yo solo les puedo decir que, chicos, es mejor operar, si lo van a operar, opérenlo con lotajes muy mínimos a lo que normalmente lo operan con divisas. Un ejemplo, si yo opero de divisas con un lote, porque pues obviamente las divisas mueven menos pips, al oro tengo que ir a operarlo con 0.20, 0.30 o 0.10 incluso. De pasar un lote a 0.2 ustedes dirán, uy, pero es muy bajo el lotaje. Yo les recomiendo eso para que la psicología no los perturbe.
¿sí? O las pérdidas, porque yo tengo que colocar una stop loss en 1 minuto, 5 minutos, porque si yo lo voy a colocar en H1 tendría que usar un lotaje el más mínimo que se puede usar, pero obviamente. Y obviamente eso también depende del tamaño de la cuenta, ¿no? Recuerden eso. Sí, por ejemplo, una entrada tendría que colocar aquí, un ejemplo, aquí son 50 pips y mire lo reducido que es. Entonces, tener en cuenta esa variable sí les hago muchísimo la recomendación en el caso del oro. Pero bueno, estos tips yo solo les voy a decir que hay que practicarlos muchísimo. Esta información, si se está escuchando bien. Sí. Esta información que les voy a compartir acá, tienen que practicarlo muchísimo y tienen que tener un control operativo. Hay varias recomendaciones, una operación por día, o dividirlo, si hacen una, dividir esa misma operación en un porcentaje más bajo para poder abrir dos oportunidades, ¿sí? Para no quedarse como que, me sacó y ya no puedo operar más ese día. Otra forma de operarlo es, como les mencionaba, uno en la mañana y otro en la tarde. El oro tiene unos movimientos muy repetitivos, muy cíclicos, y es la parte difícil a veces de llevar o de tener la paciencia, que es uno de los factores, uno de los errores que a mí a veces, pues a veces cometo, no todo el tiempo, pero pues a veces uno le escapa a entrar muy apresuradamente y es donde ustedes meten la pata. Entonces, bueno, primera factor, la idea es que sigan este indicador que se llama Luz Algo Session. Me gusta porque es sencillito, muestra los cuadritos ahí, las sesiones. Ustedes pueden modificar las sesiones y hacer un poquito de backtesting sobre eso. Segundo, sigan la ley básica, muchachos, de impulso y retrocesos, primero que todo, para que no cometan los errores que yo he cometido. ¿Qué errores yo he cometido? Yo sé que el oro es una tendencia alcista, pero a veces en estos movimientos bajistas uno se pega de que como es tendencia alcista, entonces cualquier movimiento alcista que me esté haciendo, entonces él tiene que seguir. Y eso ha conllevado a que se cometan errores de no sacar ganancias, de dejar correr trades a swing, cuando pues obviamente el mercado lleva una dirección muy clara. ¿Sí? ¿Qué dirección clara? Pues que está cayendo y que pues va a llegar hasta ciertos niveles. Esos es otro tips que les puedo dar. Esperen el soporte, un soporte diario. Y en los soportes diarios o las resistencias diarias son buenas zonas para operarlas. En el oro sí sirven. Ojo, ojo, miren este caso, este ejemplo que les voy a dar acá. Yo personalmente traten de seguir una entrada en el extremo y esperen el cierre de la vela, que es muchísimo mejor. Sí, si ustedes se dan de cuenta, él casi siempre en los extremos y respeta, pero miren por aquí, no. Entonces, para que tengan también en cuenta ese factor, ¿sí? Miren aquí, por ejemplo, no respetó este soporte, lo que hizo fue sacarlo y llegar hasta el siguiente nivel, que era una estructura de cambio. Entonces, eso es una de las recomendaciones que les puedo dar frente al oro. El oro siempre tiende a respetar doble pisos, doble techos, dependiendo de la estructura, obviamente, que lleve. Ahora, para la estrategia que les estoy comentando, activamos esta sesión y vamos a operarlo entre H1, H4 y H1. ¿Sí? Como si de pronto ustedes ven que les incomoda, pues lo desactivan un momentico y ven la tendencia, la estructura que lleva. El oro está hasta el momento todavía alcista, tiene su impulso, su retroceso, intenta hacer un impulso, saca esta liquidez de por acá, el precio está cayendo y probablemente lo que yo les he mencionado, va a buscar tocarme ese soporte o hay un gap por acá muy escondido que no sé si muchas personas lo han visto, pero yo sí lo tengo ahí presente. Probablemente el precio vaya a seguir cayendo hasta llegarme a rellenar ese gap. ¿Listo? Hay una probabilidad de que vaya a hacerme ese movimiento antes de seguir subiendo. Una de las cuestiones que yo buscaba analizar en el oro siempre es la temporalidad, las velas semanales y diarias antes de tomar una entrada para saber qué probabilidades tengo yo. Desen de cuenta que esta vela semanal tiene una mecha bastante fuerte, el precio crea una vela envolvente bajista de muy buena confirmación. Listo, él intenta rechazar, pero es igualmente rebota. Miren, esto es muy buen punto para poder tener presente una continuidad bajista, es decir, yo buscaría entradas en continuidad bajista, por lo menos hasta rellenar el gap que está por aquí abajo. Ese sería un primer nivel. Aparte que pues el oro ya llevaba muchísimo tiempo subiendo, muchísimo, muchísimo. Entonces, probablemente ese sea uno de los escenarios. En el caso del oro, un buen retroceso. Otra de las tips que les puedo dar yo, vayan y miren qué ha hecho en el pasado, qué tipo de patrón de velas y todo, para ver si sí puede respetar o no. Eso es otro también muy bueno, yo los recomiendo muchísimo, para saber qué repite mucho ese activo y si ese patrón o digamos ese activo repite este tipo de patrones. Sí, este tipo de patrones, ustedes pueden tener una confianza a la hora de operar una estructura que él esté formando
con respecto a las velas y respecto a la estructura que esté formando en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, voy a diario. Obviamente, esta estrategia que le estoy comentando, yo la he usado para pasar pues prácticamente pruebas de fondeo y la que llevo operando en todos los activos que yo manejo varios activos, pero aquí les quería comentar en el oro, ¿no? Sirve para todos los pares, entonces estoy prácticamente haciendo lo mismo que están en los otros videos del canal, pueden ir a revisarlos. Entonces tengo impulso, tengo retroceso, intenta hacer un siguiente impulso y me hizo fue un doble techo, entonces probablemente el precio definitivamente siga cayendo por debajo de esta resistencia hasta llegar por lo menos a este gap que está acá. Probablemente ya he visto movimientos que puede llegar hasta el último bajo. Eso fue uno de los análisis incluso que yo llegué a hacer aquí abajo, pero lastimosamente no se dio, que fue, yo esperaba que llegara por acá, teníamos otro nivel por acá, pero el precio llegó simplemente al primero que había y se fue. Entonces, de igual aquí yo puedo hacer el mismo ejercicio, ¿no? Tengo el gap, tengo este soporte y tengo el último bajo. O sea, igual se hace el mismo análisis, simplemente que yo sé que él va a tener que bajar a tocarme alguna de esas zonas, tal cual como de pronto yo lo hice en algún momento. En el canal está el video explicado, ese análisis. Y pues el precio, pues obviamente siguió construyendo una tendencia alcista, ya está muy sobrecomprado el oro, entonces posiblemente nos pueda hacer un retroceso interesante. Entonces posiblemente esta vez sí lo haga. Aunque por los temas macroeconómicos hay mucha volatilidad, mucho movimiento de indecisión en el mercado, entonces pues hay que tener mucho cuidado con la gestión de riesgo. Bueno, viendo esto, viendo estos movimientos en el oro, yo me voy a ir a 4H. Y ya en 4H me doy de cuenta efectivamente que el precio está moviéndose hacia abajo y va a ir, bueno, aquí tengo otro gap que era el que yo esperaba en una entrada en compra, pero puede pasar este siguiente escenario. El precio no se vaya inmediatamente a rellenarlo, sino que se vaya en dirección contraria. El mismo caso que pasó con este gap pequeño de acá. El precio no sé qué se devolvió, intentó volverse varias veces, pero lo que hizo fue seguir subiendo. ¿Sí? ¿Qué ventaja tenemos? Que el oro sí va a ir a rellenar ese gap, solamente que todavía no lo ha hecho y se va a demorar, porque si vemos en otros escenarios, por aquí hizo el gap, él fue y lo rellenó inmediatamente, por aquí otro gap, fue y lo rellenó. Son ventajas que tenemos sobre el mercado, donde deja gaps, el precio va y lo rellena. Entonces, en este caso, el precio por acá, pues hay un gap, pero no ha ido a rellenarlo hasta el momento. Estamos esperando ese movimiento que nos dé a rellenar ese gap. Entonces, puede que venga primero a tocar un soporte de estos y ahí sí a rellenarlo, o a rellenar ese gap de abajo y después ahí sí rellenar el de arriba. Entonces, es una ventaja estadística incluso en ese nivel, porque sabemos hacia dónde se puede dirigir. Pero como vemos que intentó una vez y no lo fue a rellenar y siguió, mismo caso que se presentó aquí, miren, una mecha, intentó ir a rellenarlo, no pudo, siguió subiendo. Mismo caso se puede presentar acá, el precio está cayendo. Entonces, podemos decir que este es el impulso, este es el retroceso y este siguiente es el siguiente impulso, que probablemente llegue hasta abajo. Siendo ese el caso, siendo esa la visión que tenemos, ahora sí activamos nuestra opción de sesiones. En el oro sirve muchísimo. Yo no lo uso en los pares, no me gusta, me gusta más el par solamente estructural. Aquí sí me gusta analizarlo con sesiones, ya que vaya, miren un short que acabo de subir en el mismo canal, hay un short donde yo explico qué pasa en la sesión Nueva York y qué pasa en la sesión Londres. Háganle backtesting porque yo simplemente les expliqué lo que normalmente pasa en las ciertas sesiones, ¿no? En Nueva York sube, Nueva York sube, Nueva York sube, Nueva York sube. En Londres cae, Londres cae, en Londres cae, en Londres, aquí está el caso. Miren, en Londres subió, en Londres cayó y subió, en Londres cayó y al final subió, cayó y subió. Y vean, vamos a contar con usted, vamos a ver. Aquí, uno, 2, 3, 4, 5, 6. Siete. 7 veces subió. Vamos a dejarlo acá con este. ¿Cuántas veces no subió? Una. Aquí sí subió 8. Vamos a contar y lo escribimos bien porque esa vaina está ahí como maluco. Vamos a marcar las veces solamente que ha subido. Y vemos cuántas veces no subió. En estos últimos días acá como valor. Aquí sí subió, aquí no. Por aquí sí subió también en Nueva York. Por aquí no. Por aquí no. Y por aquí entre sí y no. Entonces, no, dejémoslo como un no, como para que también haga una buena balanza. Entonces subió una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Aquí no subió, yo lo marqué también. 9. A ver. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7.
8 y 9. 9 veces subió. 9 veces. 9 veces. Hermoso, ¿no? Ahora, ¿cuántas veces no subió? Vamos a colocarlo con esta flechita que no subió, que solo cayó. Por acá subió, por acá subió, por acá subió también. Subió. Aquí fue una que no. Esta tampoco subió. Y esta tampoco. Y esta tampoco. Entonces, una, dos, tres, 4 veces no subió. 4 veces no. Ahora, si nos damos de cuenta, vamos a hacer el conteo de una semana, esta semana. Digamos esta. Ah, bueno, aquí vean, desde aquí también para también sumar esta que no vean, esta no subió. Para que sea desde el lunes de. Ay, que sea desde aquí, desde esta zona que sí subió. Entonces serían 10 veces sí. Para ver cuántas semanas se demoró. Se fue. Un segundo, muchachos. Qué pena, muchachos. Se pausó.